a toda la audiencia de EcoWatchers y veedores ambientales. Soy Carolina Spitia Montero, asesora de comunicaciones, jefe de prensa, y hoy estaremos desarrollando un ejercicio de aprendizaje y de opinión en torno a uno de los temas más importantes que hoy mueve la agenda de la ciudad, y este es la realidad ambiental de Bogotá y las distintas propuestas que se han generado desde el distrito para fortalecerlo. Hoy como invitado muy especial tenemos al concejal ambientalista Celio Nieves Herrera. El concejal es además licenciado en biología y posgrado en planeación para la educación ambiental, y durante sus 16 años de gestión en el Cabildo ha logrado importantísimos acuerdos de ciudad en torno al medio ambiente. Bienvenido, concejal. Carolina, muchas gracias. Un saludo muy especial a toda la gente buena de Bogotá que está interesada en defender la vida, en defender la naturaleza, en defender el ambiente. Y vamos a comentar en este momento los temas que hemos trabajado con un equipo en la unidad de apoyo normativo del Consejo de Bogotá, principalmente en lo que tiene que ver con los temas ambientales para beneficio de la ciudad capital. Así es, concejal. Bueno, se entiende como medio ambiente el espacio en el que se desarrolla la vida de distintos organismos, favoreciendo su interacción. En él encontramos tanto seres vivos como elementos sin vida y otros creados por la mano del hombre. Por eso es tan importante que cada persona dentro de la sociedad y a través de diferentes acciones y estrategias garanticemos una protección duradera del planeta y sus recursos naturales. Entrando entonces en materia, concejal, y sobre la gestión tan importante que usted ha venido haciendo en los 16 años que tiene en el Cabildo Distrital, quiero preguntarle lo siguiente. Usted es conocido en el Cabildo como el concejal ambientalista y además el concejal que ha logrado más acuerdos en favor de la ciudad. Tenemos entendido que en este momento usted tiene una cifra de 36 acuerdos. Y de esos 36 acuerdos, si no estoy mal, la mayoría están enfocados en temas ambientales, de los cuales hay un acuerdo que es muy relevante. Este es el acuerdo 757 del año 2019. Quisiera que usted nos ahondara más sobre este acuerdo, de qué trata, cuál es el alcance y por qué usted dentro de su gestión pensó en que este acuerdo sería importante para el medio ambiente bogotano. Bueno, usted lo ha manifestado. Durante estos 16 años como concejal de Bogotá, una de las grandes preocupaciones que tuve fue trabajar iniciativas que luego se convirtieron en acuerdos para la defensa, como lo he venido diciendo anteriormente, para la defensa de la vida, la naturaleza y el medio ambiente. Antes de llegar al acuerdo 757, déjeme recordar otros anteriores al mismo y otro posterior que indudablemente van a dejar una enorme huella en la ciudadanía bogotana y en las próximas administraciones. Uno de ellos, y el primero, fue expedido en el año 2009. Es de enorme satisfacción ese primer acuerdo de mi iniciativa que tiene que ver con la defensa del ambiente, porque luego a través de una ley hubo de alguna manera una copia de ese acuerdo expedido por el Distrito Capital por mi iniciativa. Y gracias, por supuesto, como todos los demás, a la vocación, a la convicción y al acompañamiento de las distintas bancadas que han recorrido este Consejo Capitalino. Estoy hablando del acuerdo 389, por el cual se crea el programa ecológico Si el planeta queremos cuidar, otras alternativas de empaque debemos usar. Fíjense que aquí yo hago un relato a manera de anécdota muy interesante.
que cuando yo presenté esa iniciativa al Consejo de Bogotá, unos concejales como que trataban de burlarse del mismo porque no entendían que el nombre que aparentemente aparecía como en prosa, en poesía, pues fuera un acuerdo para la ciudad. Y ni más ni menos este acuerdo fue el que fue impactando positivamente a la ciudadanía para que vaya disminuyendo el uso del plástico en la ciudad de Bogotá. Luego aparece una ley para precisamente disminuir o prohibir el uso del plástico, valga la redundancia, de un solo uso. Entonces, como yo digo, volver al pasado es muy positivo. No utilicemos plástico, no utilicemos bolsas de plástico. Cuando vayamos al mercado, al comercio, a la compra, utilicemos el canasto, utilicemos la bolsa de papel si quieren, utilicemos la bolsa de tela, utilicemos el costal, el pique, que era con los que nuestros abuelos llevaban sus productos a sus sitios de vivienda o traían los productos del campo a la ciudad. Ese es un acuerdo. El siguiente acuerdo tiene que ver con un acuerdo interesante y es el de cuidar la naturaleza. Ese es el acuerdo 439 que dice: conoce la naturaleza, cuida tu ambiente y se establece un etiquetado educativo para la identificación de los árboles que están en los parques de escala metropolitana. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo en un parque el nombre científico, el nombre vulgar, el nombre popular, el nombre común, el uso de ese árbol, el ciudadano que se acerca se apropia de él, seguramente porque va a obtener un conocimiento del mismo y lo defiende y lo protege. Entonces es un acuerdo que se ha venido cumpliendo, seguramente más adelante hablaremos del cumplimiento de los mismos. El otro acuerdo tiene que ver con el reconocimiento de un sendero ubicado en la carrera 54 con Avenida El Dorado, que lo denominamos Bosque Bicentenario 2010. En el 2010 yo era el presidente del Consejo de Bogotá y ese año fue muy importante, porque fue recordar el bicentenario de la independencia de Colombia, y entonces entre los 45 concejales sembramos un árbol en ese lugar que les estoy mencionando y lo denominamos Bosque Bicentenario Consejo de Bogotá 2010, y eso queda en la parte occidental, ¿sí? Pueden ir a visitarlo, en la parte occidental de la gobernación de Cundinamarca, porque era un espacio público, nosotros lo cogimos, lo sembramos y el Jardín Botánico le hace su mantenimiento y su cuidado. Otro de los proyectos que salimos un poco del arbolado tiene que ver con el uso de fuentes no convencionales de energía en la red del alumbrado público del Distrito Capital y en las edificaciones de propiedad del distrito. ¿Qué significa eso? Vamos a dejar de gastar energía hidráulica, ¿sí? Porque el agua se agota, ¿sí? Y vamos a utilizar la energía solar, la energía eólica, los paneles solares para generar mínimo en esas infraestructuras públicas o en algunos sectores el alumbrado público con energía solar, cosa que se está desarrollando en algunos colegios ya de la capital de la República. El otro muy importante es el que relató en su titular, en su número, Carolina, y es por el cual se crea la estrategia Bogotá Más Verde 2030, que tiene que ver con que las administraciones, a partir del momento en que se aprobó ese acuerdo y las que vengan, tienen la obligación de garantizar la plantación, la siembra, el cuidado y el mantenimiento mínimo de 1 millón de árboles entre el 2020
y el 2030, que es la fecha de vencimiento de ese acuerdo. Eso es muy importante. Y uno último que tiene que ver con la defensa del ambiente y la protección de la naturaleza, también de mi iniciativa, es el 911 del 2023 de este año. Está recientemente sancionado ese acuerdo por la administración capitalina y es el que incorpora la figura de corredores para polinizadores como una estrategia de mitigación del cambio climático. ¿Y por qué los corredores de polinizadores? Pues ni más ni menos. Ellos son los que generan a través de la polinización, son los que generan la reproducción, son los que generan la vida vegetal, son los que generan la flor, el fruto, la semilla y el alimento. El 85, si no estoy mal, entre el 75 y el 85% de la población del mundo nos alimentamos, ¿sí?, por efectos de la polinización. Entonces es un acuerdo, una maravilla, porque es para disminuir indudablemente el hambre que viven muchos países del mundo y también la ciudad de Bogotá. Muy bien, concejal. Entonces contamos que de los 36 acuerdos usted tendría 8 enfocados en la protección de la naturaleza. Dentro de la enumeración que hizo, entonces tenemos acuerdos para aumentar la cobertura vegetal, pero también acuerdos muy interesantes que garantizan la seguridad alimentaria, que garantizan también las energías limpias a través de paneles solares, y otro que también es muy interesante dentro de lo que le escuché, que sería lo de el etiquetado de los árboles. Entonces, entrando un poquito en estos 3 temas generales, yo le quiero preguntar lo siguiente. Sobre este acuerdo de energías limpias y las nuevas alternativas para ahorrar agua, ¿cómo se están implementando en el distrito o las entidades lo están acogiendo, o en este momento hay entidades del distrito que estén manejando paneles solares? ¿Qué referenciación tiene usted de eso o qué información usted tiene al respecto? Porque sin duda es un acuerdo que está a la vanguardia. Eso hace que nosotros protejamos del cambio climático y que protejamos también pues la naturaleza. Ahóndenos un poco más sobre lo que ha sido la gestión de este acuerdo. Bueno, muy bien. Más que proteger el cambio climático, nos vamos a adaptar al cambio climático. Esa pequeña claridad. Lo otro, este acuerdo que menciona Carolina es del año 2016. Entonces, a partir de ese acuerdo, las infraestructuras del distrito nuevas, como se está ya demostrando, por ejemplo, en la política educativa del crecimiento del número de colegios en la capital de la República, ya buena parte de los mismos se les ha instalado los paneles solares para garantizar la energía lumínica en las áreas comunes de esos establecimientos educativos. O sea, ahí hay un ahorro enorme de energía derivada de la energía hidráulica. Y también visitamos el hospital de Usme este año, y allí igualmente en la parte alta de esta construcción maravillosa de ese hospital público, ese sí es totalmente público, se va a desarrollar los paneles solares para garantizar en buena parte de esa institución de salud pública de la capital de la República energía por la energía solar. O sea que sí son muy importantes los acuerdos de la ciudad, siempre y cuando a través del control político, siempre y cuando a través del control ciudadano y del conocimiento que nosotros le llevamos a la ciudadanía, vigilen, ¿sí?, para que los acuerdos se cumplan. Y siento que estos acuerdos, la mayoría de ellos, se han venido implementando, seguramente no en el 100%, pero sí en un alto contenido.
Hablaba usted también, concejal, de un acuerdo que incluso usted lo propuso cuando todavía no estaba tan arraigado este boom de cuidar el medio ambiente como lo está ahora, porque usted lo propuso en el año 2009, fíjese que fue de sus primeros acuerdos, y es precisamente en el que usted proponía usar alternativas de empaque distintas al plástico. Sí, actualmente nosotros somos testigos de que las grandes superficies, los almacenes, ya no facilitan bolsas plásticas y claramente eso está muy bien, pero para hacer énfasis en que el concejal fue pionero en eso, incluso cuando no se hablaba del tema. Pero cuéntenos usted, como autor de este importantísimo acuerdo y ahora pues del buen uso que le están dando, ¿qué estadísticas tenemos? Perfecto, nosotros, ese acuerdo quedó reglamentado por el gobierno de la época, por el secretario de Ambiente, el doctor Nieto. Nos encontramos en varias reuniones con los administradores o con los gerentes de almacenes de grandes superficies y llegamos a un acuerdo que hay que ir disminuyendo las bolsas más pequeñas. Si ustedes ya van a esas grandes superficies y no hay bolsas de 1 libra ni de 1 kilo, y las bolsas que se mantenían de un volumen mayor, se les etiquetó el nombre del acuerdo. Todavía hay bolsas en algunos almacenes de cadena donde el nombre del acuerdo ahí está, ¿cierto? Claro, lo único que no hacen es colocar quién fue el autor, ¿no? Pero bueno, eso es seguramente secundario para la importancia del acuerdo. O sea que sí ha servido, y yo soy un convencido que a la defensa del ambiente este acuerdo le ha servido enormemente, porque no olvidemos que buena parte de los plásticos se van a las corrientes hídricas, quebradas, ríos, llegan a los océanos y hay una mortandad de fauna marina que al tragar, porque así es que se dice con ellos, al tragar ese supuesto alimento plástico, mueren por asfixia. Entonces es un acuerdo definitivamente muy importante. Bueno, hay otro tema importante que de pronto las personas pues no tienen muy claro: cómo garantizando la vida de las especies polinizadoras nosotros como especie humana nos beneficiamos. ¿Qué relación tiene, para que la gente comprenda un poco más, garantizar la vida de los polinizadores con garantizar la seguridad o soberanía alimentaria del ser humano? ¿Cómo se relacionan estas dos cosas, concejal? Hay que hablar entonces del ecosistema de la vida. En el ecosistema de la vida, pues estamos indudablemente los seres vivos, la fauna, la flora y nosotros los animales humanos. Y unos y otros dependemos del otro, de alguna manera. Y los polinizadores sí que nos han servido enormemente. Por eso el cuidar el árbol, el no talar el árbol, el protegerlo, el alimentarlo, el abonarlo, es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo árboles con flores, ahí llegan los polinizadores, bien sean insectos, principalmente nuestras maravillosas abejas, también llegan aves, como el colibrí, por ejemplo, también llegan algunos mamíferos como el murciélago o algunos osos en algunas partes de la geografía del mundo, y ellos transportan el polen entre sus especies y entre sus especies vegetales, y eso va manteniendo precisamente lo que nosotros hemos venido denominando desde hace tiempos recientes la soberanía de la vida, y ese proceso termina en el alimento. ¿Y quiénes somos los más beneficiados? Pues nosotros, los seres humanos, pero igualmente también los otros animales, y la reproducción en la especie vegetal es la que hay que mantener por la polinización para
que haya para que no se termine la vida y no hayan esas mortandades en algunas partes de la geografía del mundo por efectos de las hambrunas que han habido y seguramente en países donde la ausencia del árbol es muy marcada. Concejal, yo creo que la audiencia en este momento se puede estar preguntando, bueno, pero nosotros desde nuestros entornos, en nuestro día a día, con nuestras comunidades, en la casa, con la familia, con los vecinos, en el barrio, en el trabajo, en los planteles educativos, ¿cómo podemos ayudar a tener o a mantener estos corredores para polinizadores? Acciones sencillas que diariamente nosotros podamos hacer. Los corredores para los polinizadores deben entenderse como una simbología. No significa que uno tenga que hacer una demarcación. Si hay que hacerla, se hace para el inicio. Es decir, una demarcación donde se va a sembrar una especie vegetal, cuidarla, mantenerla, protegerla hasta su reproducción. Sino, por ejemplo, acá en este sector uno podría considerar que aquí hay un corredor de polinizadores. Aquí hay árboles con flores, árboles que producen frutos, bien sean para las aves o para nosotros mismos. O sea, lo que hay es que proteger, ¿sí?, todos esos senderos donde hay árboles, cuidarlos, protegerlos, pero igualmente sembrar muchos más. Es decir, hay que concientizar al ciudadano, ¿sí?, a que siembre árboles, pero el que siembra un árbol que no lo vea como un momento de moda, ¿sí?, sino que haga conciencia que sembrar un árbol implica quererlo, darle amor, protegerlo, alimentarlo, porque es que cuando uno le suministra el agua, que es un mineral, ¿sí?, ahí lo estamos alimentando. Si lo abonamos, si le quitamos alguna maleza que se le esté acercando, estamos garantizando la vida de ese árbol. Yo no quiero personas, entre comillas, o realmente que defienden los árboles porque van y siembran un árbol en un día, en una marcha, y allá queda el árbol y se muere. No, hay que cuidarlo, hay que llevarlo hasta su máximo ciclo de la vida, porque es un ser vivo, ¿sí? Y tenemos ciclo de la vida, pues al árbol se siembra, crece, se reproduce y muere, como todos los seres vivos. Entonces, ese es el camino de los corredores de polinizadores, es salvaguardar la vida vegetal, pero con la vida vegetal estamos nosotros favoreciendo la vida animal también a través de la producción de los alimentos, que es uno de los objetivos principales de la polinización. Vemos entonces cómo se van correlacionando los diferentes acuerdos de los cuales el concejal ha sido autor. Pero entonces, volviendo a esta última parte en la que usted habla precisamente de proteger y de aumentar la cobertura arbórea y vegetal, volvamos otra vez a su acuerdo muy relevante que crea la estrategia Bogotá Más Verde 2030. El objetivo de este acuerdo sin duda es incrementar la cobertura arbórea en Bogotá mediante la plantación y el mantenimiento de más de 1 millón de individuos arbóreos nuevos en los espacios públicos y privados. Cuéntenos, concejal, ¿qué cifras tenemos de eso? ¿Se están cumpliendo con las siembras? ¿Se están manteniendo los árboles que ya estaban? ¿Tenemos registros de números? ¿Cuál es la información que usted tiene al respecto, concejal? Muy bien, esta es una información vital para demostrar que efectivamente el acuerdo sí ha tenido sus efectos positivos. Lo primero es que hay unas entidades responsables de la siembra y de la plantación de árboles en la ciudad de Bogotá. Son el Jardín Botánico, la Secretaría Distrital de Ambiente, la empresa de acueducto de alcantarillado y también en coordinación con las anteriores, las alcaldías locales. Eso es lo primero.
estos árboles, del millón de árboles durante esos 10 años, del 2020 al 2030, son distintos a los reemplazos y a las compensaciones que se hacen en la ciudad. Por un árbol talado tienen que sembrarse 5. Estos no hacen parte de esa cuenta. Estos son nuevos, totalmente nuevos, para llegar a la cifra de 1 millón de árboles nuevos en la capital de la República. Y yo tengo unas cifras que las voy seguramente a leer para que queden más claras en la audiencia. Y hay unos lugares donde se siembra el árbol. Eso también hay que tener cuidado, porque no todos los árboles nacen en el mismo suelo. Ahí al sembrar pueden morir, porque ahí no está su condición de alimento, el pH no es el que requiere ese árbol, y entonces fallecen, porque no tuvimos el cuidado de garantizar previo un estudio, una técnica para determinar que allí puede florecer un durazno y no un limón, ¿sí? Es así de concreto. Entonces, en el suelo urbano, en el suelo rural y en el suelo privado se han sembrado esos árboles en aproximadamente 505.527 árboles producto de este acuerdo. Y llevamos muy poco tiempo, ¿sí? Estamos cerca de la mitad del tiempo de los árboles, o sea, de la siembra de esos árboles. Entonces yo diría que vamos muy bien en esa implementación del acuerdo al cual nos estamos refiriendo, el 757 del año 2019, es decir, 20, 21, 22 y 23, 4 años con podemos decir que vamos en la mitad en el cumplimiento de esta meta, y para mí, como maestro, y que hablo con los estudiantes en el lenguaje de lo mismo, pues es una machera que esto se esté implementando de esa manera. Correcto, concejal. Usted hablaba de que hay unas entidades que son las encargadas de ejecutar este acuerdo. Usted nombraba el Jardín Botánico. ¿Cómo considera usted que ha sido hasta ahora el trabajo del Jardín Botánico frente a este acuerdo? Y además del Jardín Botánico, ¿qué otras competencias tiene en este mundo del medio ambiente? Sí, con las cifras que di ahora, queda claro que como autor del 757, yo siento satisfacción del cumplimiento de las entidades del distrito en esta ocasión en razón a la implementación del acuerdo 757 del año 2019. No solamente el Jardín Botánico, que cumple unas funciones, sí, ella es la autoridad ambiental en el área urbana de la capital de la República, no del área rural, sí, lo mismo el Jardín Botánico, que ha estado siempre presto a acompañar a las comunidades para realizar las mejores siembras en la ciudad de Bogotá, y a la empresa de acueducto de alcantarillado, que si bien es cierto esa no es su función misional, ¿sí?, pero como desarrolla obras de bastante complejidad, entonces al lado de las mismas va realizando la siembra de árboles, incluso para proteger la obra de acueducto de alcantarillado que ellos digan, porque es que los árboles también cumplen una serie de funciones, ¿sí? ¿Sí? Cumplen el detener las corrientes de aire fuerte, si se siembran en zonas de montaña para fortalecer el lugar y evitar el derrumbe de la montaña. Entonces el árbol definitivamente pues es muy importante para estos asuntos. Entonces yo siento enorme satisfacción que todas las entidades antes mencionadas a este acuerdo le han puesto la debida atención, y por eso yo siento satisfacción de su implementación. Correcto, entonces en términos generales vamos bien con el cumplimiento de este acuerdo. En muy pocos años ya alcanzamos la mitad, entonces con seguridad la meta se va a sobrepasar. Bueno, pero después de que los árboles
están sembrados, se les hace mantenimiento. Usted también nos hablaba de que es importante etiquetarlos. ¿Por qué usted considera que las personas debemos saber qué árbol tenemos al lado, de qué especie es, cuánto tiempo tiene? Ese ejercicio, ¿por qué es importante que nosotros como ciudadanos lo hagamos? Y con esa pregunta también le hago otra. Existen ahora diferentes herramientas, diferentes aplicaciones cartográficas que facilitan la caracterización y el inventario de estos arbolados. ¿Usted las considera buenas, las considera positivas, cree que han funcionado? ¿Qué opinión tiene al respecto, concejal? Bueno, sobre el etiquetado, ¿por qué me nació esa idea de traerlo al Consejo de Bogotá? Yo me encontraba en algún parque de Bogotá en alguna ocasión, por supuesto antes de este acuerdo, y me encontré con una pareja de bolivianos en ese lugar, y me indagaron por el nombre de un árbol que estaba cerca de ellos en ese momento, y yo no les pude decir cómo era el nombre del árbol. Entonces yo dije, pues yo tengo que crear un acuerdo sobre ese tema. Y me vine al Consejo de Bogotá y, como lo dije anteriormente, gracias a la convicción, al afecto y a los concejales y a la administración de la época, nació ese acuerdo. Y entonces me di cuenta de su importancia. Eso es como cuando yo estoy al lado tuyo, ¿no? Seguramente, si yo no sé el nombre, pues no me intereso por nada. Entonces, la gente, al tener conocimiento de lo que está cerca de él, y si es un árbol que está ahí bautizado, esa es como la partida o la fe o bautismo que le hablaban a uno nuestros abuelos, donde aparece el nombre científico, el nombre común, ¿sí? Y el uso de ese árbol. Y entonces la gente lo va a cuidar, se va a apropiar de él, no va a permitir que lo destruya, lo defiende, porque es un individuo que genera vida y que genera otras funciones, que le da la sombra, que evita que los vientos hagan maldades en algunas propiedades o en otros árboles. O sea, ese fue el sentido de ese acuerdo, que la gente se apropie a través del conocimiento básico de un árbol. Eso es lo primero. Frente a las herramientas, por supuesto, todas las herramientas tecnológicas de ahora nos sirven, ¿sí? Hay aplicaciones creadas por la administración de Bogotá en cabeza, principalmente del Jardín Botánico, una aplicación, ahí nosotros la podemos visitar, abrir, y ahí encontramos la georreferenciación de muchos árboles en la ciudad de Bogotá. Seguramente ubicaremos los lugares donde hay más árboles y donde hay menos árboles, y entonces eso nos genera a nosotros la emoción de decir, en tal lugar no hay árboles, pues hagamos la propuesta que allá es donde vamos a sembrar árboles. Aquí hay unos déficits arbóreos mayores en unas localidades que en otras. Teusaquillo no tiene mucho déficit arbóreo, mientras que Kennedy, mientras que Ciudad Bolívar tienen déficit arbóreo. Bogotá debiera de tener 3 millones de árboles, solamente tiene 1.200.000, 1.300.000, es decir, hay un déficit entre 1.700.000 y 1.800.000. Por eso la importancia del acuerdo 757, porque disminuiría el déficit casi en su totalidad, ¿sí? Pero vamos a seguir en déficit. Eso. Y lo último es también involucrar a la comunidad. Yo creo que ahí sí hay una debilidad de las autoridades ambientales de la capital de la República. Seguramente hacemos la contratación de la siembra de árboles, pero no vamos con la comunidad del sector, y eso es lo que se debiera hacer, no contratar, sino motivar, convencer, atraer a sectores de la comunidad para que se involucren en la siembra de los árboles que le lleva la administración a través del Jardín Botánico. Entonces la gente los va a cuidar. Pero si yo contrato a una persona que vive por allá
en Usaquén y lo llevo a que contrate. No estoy hablando que esté haciendo mal el trabajo, ¿no? Pero esa persona debiera de sembrar los árboles de Usaquén y no ir a sembrar los árboles en Ciudad Bolívar. Allí hay población en Ciudad Bolívar que lo puede hacer y seguro que los va a cuidar, porque está cerca a su hábitat, cerca no, en su territorio. Entonces, de esa manera nosotros apropiamos la importancia que tiene el árbol, que la mayoría de los acuerdos de los cuales hemos comentado tiene que ver con la defensa del árbol como un individuo vital para la vida. Así es, pero entonces queda claro el mensaje. Bogotá necesita al menos 3 millones de árboles y tenemos 1. Hay responsabilidades compartidas. Usted habla que la sociedad tiene gran responsabilidad, pero hablemos del distrito. ¿Cuál ha sido la respuesta del Consejo en estos 16 años en los que usted ha sido cabildante, en los que ha sido defensor de temas ambientales, en los que ha propuesto temas para que se fortalezca el arbolado en Bogotá? ¿El Consejo le da eco a esas preocupaciones? ¿El distrito le está dando importancia a esas preocupaciones? ¿O el distrito también, por su parte, tiene responsabilidad del déficit que ahora tenemos como capital? Yo soy un convencido que tanto el Consejo, distintas administraciones, más allá de las querencias que hubiéramos tenido, ¿no?, con una u otra, el tema de los acuerdos de mi iniciativa fueron siempre respaldados y hoy podemos mostrar interesantes resultados. Eso es muy positivo. Yo creo que sin más expresión verbal, yo lo que tengo es todo un agradecimiento al Consejo de Bogotá, principalmente al equipo que trabajó durante estos 16 años conmigo, para que el trato que le dimos a la defensa de la vida, a la defensa de la naturaleza y a la defensa del ambiente a través de unos acuerdos de ciudad hayan tenido una corresponsabilidad en distintos gobiernos. Seguramente unos lo aceleraron, otros lo desaceleraron, pero al final hay unos resultados que le van a servir enormemente a la capital de la República. Concejal, pues muy interesante este diálogo que hemos tenido con usted. Creo que a la audiencia de EcoWashers y veedores ambientales les queda claro que desde el distrito hay defensores de la naturaleza, hay defensores del medio ambiente, hay defensores de todo este mundo ecológico que día a día debemos preservar, debemos garantizar. El mensaje está claro, está en nuestras manos la conservación del medio ambiente, que al final pues es el universo que a nosotros nos permite vivir. De esta manera, concejal, entonces despídase de nuestra audiencia por el día de hoy, invítelos a que como ciudadanía pues nosotros nos pongamos la camiseta ambiental y entonces seamos gestores positivos de la conservación del medio ambiente. Bueno, muchas gracias. En esta última parte quiero dejar el siguiente mensaje. Buena parte de la ciudadanía, nunca hay totalidad en estos asuntos, saben que yo ya no vuelvo al Consejo de la Ciudad de Bogotá. Pero desde mi postura como ciudadano y como dirigente político y social de la capital de la República, voy a hacerle seguimiento a los acuerdos de ciudad de mi autoría. Es decir, voy a hacer la vigilancia, voy a hacer el control como ciudadano, porque también lo podemos hacer, como indudablemente lo van a hacer seguramente otros concejales, que junto a los que repiten periodo con unos nuevos que deben llegar, ojalá, concejales y concejalas de la ciudad, que les atraiga y les convenza el tema ambiental para su defensa. Entonces vamos a estar muy atentos para que esta información que ustedes están obteniendo sea implementada de la mejor manera por el próximo gobierno, o si no, pues nos vamos a movilizar. Yo soy un hombre de la calle, no callejero, soy un hombre de la calle, soy un hombre de la movilización, de la convocatoria, para defender nuestras iniciativas
porque ellas deben perdurar en el tiempo. Bueno, muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Así es, entonces la invitación es a que todos seamos veedores ambientales o eco-washers. A la audiencia que hoy nos acompañó, muchas gracias, un saludo especial y hasta una próxima oportunidad.